Muchas veces se ha hablado de el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es esta maléfica organización, maléfica se lo pongo yo, que tuvo precisamente una reunión internacional de la izquierda en Sao Paulo hace ya varias décadas y que analizaron el panorama en América Latina y determinaron que ya no era popular la toma del poder a través de las guerrillas, como se trató de hacer con el Che Guevara y con guerrillas en Centroamérica y en otros países, sino precisamente aprovechando la corrupción de los partidos políticos tradicionales, sí se postulaban candidatos emanados de las clases más desventajadas de los pueblos. Podrían entonces, porque la mayoría, más del 50%, eran personas que no estaban siendo atendidas por la política tradicional, podrían tomar el poder por la vía electoral, una vez llegados al poder, cambiar las constituciones y apoderarse de todas las instituciones del Estado. Y vimos así como llegó Chávez a Venezuela, como llegó Evo Morales a Bolivia, cómo han llegado algunos mandatarios a países centroamericanos. Rafael Correa se hizo con el poder en Ecuador y vimos también a Ollanta Humala acceder al poder en Perú. Ese Foro de Sao Paulo ha tenido sus evoluciones y ese Foro de Sao Paulo recientemente ha puesto su mira acá en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay una serie de individuos que o están conectados con el Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, se habla de que en estas conexiones están los fundadores de Black Lives Matter. Algunos periodistas serios han logrado hacer esta investigación, como escuchábamos a Carinés entrevistar desde Nueva York a Maybor Petit en la hora anterior. Y también se habla de que este movimiento de la izquierda latinoamericana ha servido de inspiración a algunas personas dentro de nuestro propio gobierno. Ahora resulta que con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales, varios legisladores de lo que llamaríamos la extrema izquierda del Partido Demócrata han presentado un plan de acción para el año que viene, en caso de que su candidato gane las elecciones este mes de noviembre. Este plan, y esto que vamos a decir, no está sacado de un sombrero de un mago, ni de una noche de borrachera que hemos tenido Carinés y yo. Está en blanco y negro. En caso de que tomen el control del gobierno de los Estados Unidos a nivel bicameral y la presidencia, este plan, llamado el Plan del Pueblo, incluiría la nacionalización de empresas de salud y de educación. Incluiría empleos financiados por el gobierno para 16 millones de personas. Este equipo de integrantes, Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, junto a las organizaciones que luchan por los asuntos raciales como Black Lives Matter y varios sindicatos del país, revelaron en estos días su agenda política para el 2021 y la han denominado la Carta del Pueblo. Pero la palabra nacionalización tiene un sonido verdaderamente preocupante para la gente que ha vivido en Cuba, en Venezuela, en Argentina, donde Cristina Fernández trató de apropiarse de varios periódicos y de medios de comunicación, en Nicaragua. Donde quiera que estos socialistas llegan, terminan robándose propiedad que no les pertenece. Bueno, hoy queremos invitar a un destacado invitado, a un destacado experto, profesor universitario, para que nos dé una opinión de lo que él ha podido averiguar y analizar en este sentido. Antes de presentarle, Agustín, tenemos un audio preparado a nuestro equipo de producción sobre cómo Hugo Chávez comenzó con sus expropiaciones en Venezuela. Escuchemos a continuación. ¿Este edificio ahí qué es? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Expropiese, señor alcalde. Iníciese el proceso expropiatorio a Carreguín. Nosotros pudiéramos expropiar todas las plantas de la Polar. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. Y les pago con papeles además. No crean que les voy a pagar con dinero contante insonante. Todos los banqueros privados de este país, el que se resbale pierde,
El que se resbale, le voy a quitar el banco del tamaño que sea, no me importa nada. Expropiese. No, lo que voy a hacer es expropiarle. Si él sigue agrediendo al gobierno y respetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la polar, chico. A todos los banqueros privados de este país, el que se resbale pierde. El que se resbale, le voy a quitar el banco del tamaño que sea, no me importa nada. No quieren producir el arroz regulado. Bueno, he ordenado la intervención a partir de ahora mismo de todos esos sectores de la agroindustria. Intervención del gobierno revolucionario y pido apoyo del pueblo para profundizar la revolución bolivariana. Yo ordeno que se abra un expediente y espero la ley nueva para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. Expropiese. Para hablar sobre este programa del ala progresista del Partido Demócrata para un posible gobierno de Joe Biden, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Sosa Aspuro. Él es profesor universitario, escritor y abogado con amplia experiencia dentro del sector de energía y petróleo, las telecomunicaciones y políticas públicas. Es conferencista sobre temas de petróleo, energía y derecho internacional en foros académicos y corporativos, y también promotor de políticas públicas modernas y conciencia libertaria. Abogado, es un gusto, y profesor, un gusto tenerlo en el programa. Finalmente, bienvenido. Le saludamos desde Miami, Agustín y Karinés. Bueno, el placer es todo mío, Karinés y Agustín. Muchas gracias por la gentil invitación. Muchas gracias, doctor. Me imagino que si hace 20 o 21 años, si hubieran escuchado estos audios, tal vez no en la voz de Chávez, sino en la voz de otra persona, no venezolana, por ejemplo, y se les hubiera dicho a los venezolanos, esto es lo que viene, la clase empresarial, política, la prensa y todo el mundo en Venezuela hubiera dado una carcajada estrepitosa, porque nadie hubiera podido imaginar que semejante cosa se hubiera dado, y sin embargo, unos cuantos años después, muchos dueños de propiedades se vieron despojados de sus bienes por mandato y por orden de este energúmeno. Bueno, Agustín, la verdad es que las señales estaban por todas partes. Hay que recordar que cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue visitar a Fidel Castro en Cuba como jefe de Estado. Le dieron un recibimiento como si fuese un jefe de Estado. Fidel Castro lo recibió en el aeropuerto con alfombra roja y lo llevaron a la Universidad de La Habana, donde él se declaró marxista-leninista y amante y admirador del sistema cubano. Entonces, el problema es que en Venezuela quisieron ponerse un antifaz, se pusieron una banda en los ojos y no quisieron ver la realidad. O sea, caímos en el autoengaño, que es un poco lo que le está pasando en este momento precisamente a los Estados Unidos. Tienen las señales por todas partes y sin embargo dicen, no, en Estados Unidos eso no puede suceder. Bueno, en Venezuela decían lo mismo. En Venezuela eso no puede suceder, estamos en el siglo XXI y resulta que hoy en día Venezuela es un país fantasma. Pues las ciudades son literalmente pueblos fantasmas. País con las mayores reservas de petróleo del planeta y sin embargo tenemos que importar en Irán. La gente muere de hambre, no hay moneda. El salario mínimo es el más bajo del planeta entero. Somos el segundo país más pobre del planeta después de Nigeria. Entonces, yo quisiera saber qué sentido tiene considerar a personas como Alexandra, ¿cómo se llama? Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez y la otra, la Ilhan Omar y las otras que forman parte de este squad que ha sacado este papel que ustedes mencionan, este plan demócrata para una presidencia de Biden, en donde efectivamente tienen una gran influencia, porque ellos básicamente lo que le están diciendo a Biden es, mira, nosotros con Black Lives Matter y todos nuestros grupos les estamos poniendo a ustedes más de 4 millones de votantes que no se lo habíamos dado a Hillary Clinton, se los estamos dando a ustedes, Biden. Entonces, por lo tanto, nos tiene que considerar. Efectivamente, digamos, la contraprestación es evidente. Es decir, ellos le ponen los 4 millones de votos, pero Biden tiene que acceder a llevar a cabo mucho de lo que está planteado en estos planes, que como ustedes bien dicen, es una fiel representación de lo que ha sido la propuesta del Foro de Sao Paulo,
yo quisiera agregar a la presentación que ustedes hicieron lo siguiente. El Foro de Sao Paulo se genera cuando cae el muro de Berlín, cuando Fidel Castro pierde el subsidio que le da a la Unión Soviética y busca entonces fuentes de financiamiento. ¿Con quién? Ni más ni menos que con la narcoguerrilla colombiana. Y por eso sienta en la primera junta directiva del Foro de Sao Paulo nada más y nada que a Marulanda, ¿no? Uno de los principales narcoguerrilleros del planeta para el momento. Entonces, desde entonces el Foro de Sao Paulo ha tenido como sus principales fuentes de financiamiento el narcotráfico. Pero no solamente es que plantean políticas públicas que llevan a los países directos al fracaso más rotundo, a la quiebra total, sino que además implican vínculos directos con organizaciones criminales poderosísimas, que es lo que sucedió en Venezuela. Venezuela no fue que implementaron una ideología. Venezuela lo que pasó fue que la organización criminal tomó el mando del país, se robó el país completo, o sea, todo el dinero del país se lo robaron, y bueno, y dejaron al país básicamente en el hueso, pues. Entonces, eso es básicamente lo que plantea esta gente, porque lo que está por detrás son agendas verdaderamente perversas. Y los que están, digamos, dando la cara, como el señor Biden, bueno, ya se demuestra su talante ético. O sea, yo creo que las pruebas que ha sacado el señor Giuliani ayer sobre el disco duro que le encontraron al hijo de Biden son suficientes pruebas para sacar a Biden del juego político. Es decir, este señor ha demostrado tener también una organización criminal familiar y ha hecho acuerdos para ganar dinero con países que son claramente enemigos de Estados Unidos o fuertes competidores de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de temas que van más allá de lo ideológico y entran en el terreno netamente criminal, y eso hay que entenderlo. Aparte de que uno efectivamente lee este plan que está proponiendo este squad, esta Ocasio-Cortez y Ilhan Omar y todas estas representantes y Black Lives Matter y todos estos grupos que apoyan este documento, efectivamente lo que están planteando es la destrucción de los Estados Unidos. Porque si uno nacionaliza las empresas, porque no solamente están planteando la nacionalización de las empresas de educación y salud, como ustedes dijeron en la introducción, sino también la energía, las empresas de energía, y todas aquellas que hayan recibido algún tipo de financiamiento por parte del gobierno. Eso significa la que financió Obama, supuestamente para rescatarlas de la quiebra en el 2008. Estamos hablando de las empresas automotrices, es decir, estamos hablando de las empresas bancarias, etcétera. Es decir, estamos hablando del corazón industrial, del corazón económico de los Estados Unidos, que esta gente pretende, entregárselas a los políticos, pues, porque cuando se habla de nacionalización, se habla realmente de privatización, de darle esas empresas a un grupúsculo de políticos que terminan haciendo con ellas lo que les da la gana. Porque cuando las empresas no están en manos de los políticos, es decir, cuando son empresas públicas de verdad, significa que están en los mercados de capitales y que efectivamente allí sí cualquier estadounidense o cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ser propietaria de esas empresas. Ahí es cuando realmente las empresas son públicas y están, si se quiere, nacionalizadas o internacionalizadas. Porque cualquier persona puede ser a través de la compra de las acciones de esas empresas en los mercados capitales, mientras que si las empresas están nacionalizadas, más bien burocratizadas, politizadas, podría ser un término, o robadas, porque en pocas palabras eso es lo que sucede. Eso cuando uno estudia a nivel mundial lo que pasa con las empresas estatales, eso es lo que termina sucediendo siempre. Que un grupo de políticos empiezan, obviamente aplicando unas políticas totalmente insensatas, porque no saben de negocios, no conocen cómo se manejan los negocios. Entonces empiezan a tomar decisiones que son contrarias al crecimiento y al éxito de las empresas. Y eventualmente se sienten dueños de las empresas y empiezan a robar. Y capitalizar a las empresas. Y por supuesto, esa corrupción entra en el sistema orgánico político, económico del país y termina envenenándolo y dándolo. Eso es lo que sucede en los países socialistas y comunistas. ¿Por qué mueren esos países? Básicamente porque se envenenan.
¿Y por qué se envenenan? Porque el virus de la corrupción entra en el corazón del sistema orgánico del país y va envenenando todo el sistema, todo el país, hasta que colapsa por completo. Doctor, desde su punto de vista, usted no vive acá en los Estados Unidos, desde su óptica y como experto en sectores como la energía, las telecomunicaciones, ¿qué considera que está en juego en este momento, en esta elección presidencial por la que estamos atravesando acá en Estados Unidos? ¿Qué mensaje le daría usted a esos hispanos que nos están escuchando en este momento y que sienten inclinación para votar o por votar por Joe Biden? Bueno, Agustín, es básicamente la lucha entre la civilización y la barbarie, entre la luz y la oscuridad, es tan simple como eso. El señor Trump representa los valores de la civilización occidental, los valores de la familia, los valores de la vida, los valores de la propiedad privada, los valores del trabajo. El señor Biden representa los valores de la corrupción, del estatismo, del socialismo, de la destrucción de la familia, del asesinato de los bebés. Hay que recordar una cosa, yo creo que esto se le implante en la mente a todos los votantes de este próximo 3 de noviembre. La señora Kamala Harris recibe financiamiento de una empresa que se llama Planned Parenthood, que demostradamente, o sea, pruebas irrefutables, hace negocios con los órganos y el tejido de los bebés que se abortan cuando están en etapa avanzada de gestación. Y la señora Kamala Harris recibe financiamiento de esta empresa. Y no solamente que recibe financiamiento de esta empresa, sino que la señora Kamala Harris se opuso en el Senado a una ley que se estaba discutiendo para proteger a bebés sobrevivientes de los abortos y para darle financiamiento a las clínicas que se encargan de la asistencia médica a estos bebés sobrevivientes. La señora Kamala Harris se opuso a eso. O sea que estamos hablando de un candidato y una candidata vicepresidente, bueno, que apoyan el asesinato de los bebés, pues, y reciben financiamiento de las empresas que trafican con los órganos de esos bebés. O sea, ellos promueven el aborto, pero no por la libertad de la mujer y el cuerpo de la mujer y toda esa toda esa mentira que difunden. Son razones económicas. Eso es una cosa verdaderamente grotesca y patética. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que está en juego, Agustín. Está en juego los valores de la civilización que nos dieron lo que somos hoy en día como meta, o, es decir, los avances tecnológicos, científicos, de valores humanos, filosóficos, entendimiento del universo, de la vida, lo que nos ha permitido evolucionar, o, bueno, los antivalores, pues, que destruyen a las sociedades y ponen en el centro de la atención a personajes dantescos como este señor Soros, que lo que promueve su filosofía de vida es el comunismo. O sea, uno se lee cuál es el objetivo que tiene Soros en el mundo, y es implantar el comunismo, es decir, una sociedad utópica imposible de llevar a cabo porque va contraria a la naturaleza humana, pero que en el interín, para poderla lograr, primero tienen que destruir a la sociedad. ¿Y cómo las destruyen? Acabando con los valores. Cuando tú le rompes la brújula al individuo, cuando tú acabas con el núcleo de la sociedad, que es la familia, y destruyes los valores de la propiedad privada, bueno, básicamente desmoronas todos los fundamentos de esa sociedad, es decir, la destruyes en su es que la destruyes, entonces ahí puedes hacer lo que te da la gana, que básicamente lo que hicieron los mafiosos en Venezuela, destruyeron el país y hoy en día hacen lo que da la gana. Profesor, mirando este programa del ala progresista del Partido Demócrata, cuando se habla de expropiaciones, ¿usted ve más coincidencias o ve coincidencias que nos hagan pensar que es un plan muy peligroso, porque tan peligroso que nos recuerda al plan de la patria en Venezuela? Claro, Karina, porque aquí está básicamente la misma peluda por detrás. Es decir, la misma peluda que estuvo por detrás de lo que pasó en Venezuela es exactamente la misma mano peluda que está detrás de lo que está promoviendo esta gente como Kamala Harris. Es exactamente la misma gente, es decir, es la misma organización criminal lo que está por detrás. Y el dinero viene de las mismas fuentes. Es decir, el plan es exactamente el mismo, y por eso es que Kamala Harris hace unos años se declaraba admiradora
de Chávez y del Che Guevara. Pues, o sea, ella es parte de ese entramado. Y efectivamente, dándole poder a esa gente, esa es la agenda que va a prevalecer. Y eventualmente, bueno, el objetivo es destruir a los Estados Unidos, acabar con los Estados Unidos, que es la potencia que más o menos hace el contrabalance a toda esta fuerza que yo llamo las fuerzas ocultas, las fuerzas de las tinieblas, pues, porque básicamente representan, bueno, todo aquello que no se debe ser. Es decir, esta gente representa la corrupción y los antivalores, ¿vale? Entonces yo lo que no entiendo es cómo nadie que se respete a sí mismo, verdaderamente conociendo esta información que estamos suministrando, sean capaces de apoyar a esta gente. Pues, o sea, yo entiendo que los mafiosos lo hagan, pero que una gente que lo que esté buscando es la prosperidad de su familia, su estabilidad, seguir progresando en la vida y alcanzar destinos cada vez más altos, por Dios, tienen que apoyar a la persona que representa esos valores, ¿vale? Y que durante 4 años ha tenido una presidencia cuyos resultados han sido verdaderamente admirables. O sea, si uno quita los resultados del señor Trump antes, o sea, si uno analiza Trump antes de la pandemia, porque lo de la pandemia no se le puede echar la culpa a eso, es culpa de China. Pero antes de la pandemia los resultados de Donald Trump eran los mejores resultados que ha tenido presidente alguno en los últimos 200 años de los Estados Unidos, o sea, la pura verdad. No solamente en materia interna, en cuanto a el boom económico, todo lo que ha pasado en Wall Street, el tema del desempleo, la atención a los grupos minoritarios, sino también a nivel internacional. O sea, los logros en materia internacional del señor Donald Trump son para quitarse el sombrero. Entonces, una vez que uno entiende estas cosas, no hay disyuntiva. O sea, yo no sé qué estamos discutiendo. Estamos hablando de comparado un Ferrari con una patineta rota. Hablando precisamente de eso, hay muchos compatriotas que por alguna razón u otra comparan a Donald Trump con Hugo Chávez. Y yo la verdad que a mí me cuesta, usted está en Venezuela, pero aquí hay una cantidad de compatriotas que por alguna razón no solamente comparan al presidente con Hugo Chávez, sino que no ven, o sea, salen de un país donde fueron oprimidos, huyen de un país que ha sido prácticamente, han robado todo el dinero del pueblo, han destruido Venezuela, una de las naciones más ricas en Latinoamérica, lo han convertido en la nada, porque pudiéramos aquí estar toda la tarde para hablar en lo que se ha convertido Venezuela, y llegan acá y quieren votar por lo mismo por lo cual abandonaron su país. ¿Usted ha podido entender esta lógica? Porque yo de verdad que me cuesta comprenderla, pero quizás soy yo porque tengo 30 años en este país y veo las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Bueno, lo primero hay que decir lo siguiente. O sea, la antípoda de Hugo Chávez es Donald Trump. Donald Trump es un hombre que se hizo a sí mismo. Hizo una fortuna a punta de trabajo y de talento, y cuya familia es una familia integrada, de hijos todos sanos, todos casados con hijos y todos trabajadores y exitosos. El señor Biden, de acuerdo a las pruebas que ha mostrado Giuliani ayer, es un tipo que ha utilizado sus cargos públicos para hacerse multimillonario, para hacer tráfico de influencia, tiene un hijo drogadicto igual que Hugo Chávez, se ha robado un dineral igual que Hugo Chávez. Estamos hablando de nada más el acuerdo con ¿cómo se llama? Con Estás hablando, según Giuliani, de más de $1.000 millones. Después tiene los acuerdos con Ucrania, los acuerdos con China y los acuerdos con Rusia. Y con puros países que son, antagónicos a los Estados Unidos. Este señor ha capitalizado y ha hecho millones de dólares a través del tráfico de influencia, utilizando a su hijo para eso. A mí me recuerda mucho más a Hugo Chávez, el señor Biden, que el señor Trump. O sea, el señor Trump representa exactamente lo contrario a lo que Hugo Chávez, mientras que Biden tiene exactamente las mismas prácticas y el mismo núcleo familiar involucrado en sus actividades mafiosas que Hugo Chávez, igual que Hugo Chávez, Huguito, el hijo de Chávez y la hija de Chávez, bueno, gozándose los millones que se robaron. Bueno, lo mismo pasa con el hijo de Biden, un individuo que sufre de adicción a la cocaína y al crack, pero sin embargo recibió millones y millones de dólares a punto de ser hijo de Biden, con el conocimiento de Biden y Biden mismo beneficiándose de esos millones de dólares
tal como lo ha revelado el señor Giuliani con pruebas indiscutibles. Entonces, bueno, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Por qué esos venezolanos apoyan a Biden? Por dos razones. Uno, hay el grupito que hace negocios, porque tenían, por ejemplo, planificado hacer negocios en Cuba antes que Obama terminara su presidencia, que sabemos que empezó a hacer acuerdos con Fidel Castro y después con Raúl Castro, y entonces Estados Unidos empezó a inyectarle millones de dólares a Cuba. Bueno, estos venezolanos ya tenían planificado hacer negocios tipo los mafiosos en Rusia con el régimen de Castro y estaban promoviendo congresos y seminarios en Cuba para hacer negocios en Cuba. Bueno, ese es el primer grupo de venezolanos que apoya a Biden, porque tiene una agenda de hacer dinero a través, bueno, de las operaciones mafiosas que les va a permitir hacer Biden si llega a la presidencia. Y pues está el típico venezolano cabeza chorrito, que simplemente llega a los Estados Unidos, prende CNN y como una especie de zombie, bueno, asimila todas las mentiras que le dicen y las repite como loro sin tener ningún juicio crítico. Pues. Entonces esos son los que dicen que Trump habla muy feo, es que Trump habla golpeado, no es que Trump utiliza el ¿cómo se llama? El bronceador ese y se pone anaranjado, mientras que esta Harris es simpática, mira cómo sonríe y es chévere. Y Biden también es chévere, parece un viejito, parece mi abuelito. Esos son el tipo de consideraciones que hacen y no se ponen a ver las cosas como son de verdad, pues cuáles son los resultados, cuáles son los hechos, cuál es la trayectoria de una persona, cuál es la trayectoria de la otra, cuáles son los logros, es decir, las cosas que verdaderamente cuentan en la vida. No quita todas las mentiras que se han visto de Trump y ve la vida de ese hombre y cómo la gente que ha estado cerca de él, sus empleados, sus socios, sus familiares, sus ex esposas, sus hijos, todo el mundo lo admira, lo quiere, por algo será, ¿vale? Por algo será que ese hombre, sin formar parte de los lobbies, sin formar parte del status quo de Washington, simplemente con su propia fuerza de carácter, etcétera, le ganó a todo ese status quo y llegó a la presidencia de los Estados Unidos cuando se lo propuso. Es una cosa admirable, ¿vale? Es una cosa para de verdad respetar y aplaudir. Entonces, bueno, muchas de estas venezolanos simplemente se van a llevar por la propaganda manipulada por estas manos peludas, por estas agendas ocultas, por los prejuicios y también por la envidia, porque esa es la verdad. El señor Trump genera mucha envidia y hay mucha gente envidiosa en este mundo. Entonces disfrazan la envidia con unos argumentos que no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, que simplemente responden a unas emociones ahí oscuras que la persona no es capaz de reconocer. Esa es la pura realidad, porque si nos vamos a los hechos, estas elecciones no tienen discusión, aquí no hay nada que pensar. O sea, vuelvo y repito, o sea, estamos comparando un hombre que tiene una vida impecable en el sector privado, que se hizo a sí mismo, que hoy en día dona su sueldo, que está en los Estados Unidos, está el presidente de los Estados Unidos simplemente porque quiere de verdad hacer algo por su país, quiere de verdad hacer algo trascendente por su país, fortalecer a Estados Unidos como potencia, y el otro que tiene 47 años creando una mafia familiar para enriquecerse a punta de ese político, utilizar la política como plataforma de enriquecimiento. Esa es la comparación que hay que hacer. ¿Cuál es el logro de Biden? ¿Qué logro ha tenido Biden en su vida? Que se me citen un solo logro de Biden, mientras que yo puedo pasarme una hora del programa hablando de los logros de Trump y todavía me quedo corto. Nada más, si nos ponemos a analizar sus logros en el Medio Oriente, podríamos pasar 5 horas conversando. Y cómo yo les puedo demostrar a ustedes que lo que ha logrado Trump en el Medio Oriente no lo logró ningún presidente jamás en la historia de los Estados Unidos. Ni siquiera cuando Henry Kissinger era el secretario de Estado. O sea, hay que ver que Henry Kissinger, si algo es Henry Kissinger, es un hombre brillante, fundamentalmente genial. Y sin embargo, los logros de Trump son más trascendentales todavía que los de Henry Kissinger, no solamente en el Medio Oriente, en Asia Central también, a nivel mundial, porque en Europa igual, la OTAN la fortaleció como ningún otro presidente de los Estados Unidos. Hoy en día la presencia de Estados Unidos en la OTAN, utilizando la OTAN como plataforma, es poderosísimo. O sea, Estados Unidos volvió a recuperar su posición mundial como primera potencia del mundo. Y eso es muy importante porque eso ha logrado neutralizar a los terroristas del planeta. Bueno, sin ir más lejos, Trump acabó con ISIS, fue la célula terrorista que creó la política internacional de Obama en el Medio Oriente. Hay que recordar que ISIS llegó a tener un territorio para sí mismo y era autosuficiente porque ese territorio era rico en petróleo, entonces ISIS se podía autofinanciar con ese petróleo y bueno, y con ese dinero
lograron expandirse por el mundo entero. Bueno, llegó Donald Trump y acabó con eso, destruyó a ISIS. Y Hamas, que también era un grupo terrorista muy importante, que estaba promoviendo acciones terroristas peligrosísimas en el mundo entero y sobre todo en Europa, bueno, está reducida a su mínima expresión gracias a Donald Trump. Y hacia Central ni se diga. Y todo lo que es, por ejemplo, en Corea del Norte, bueno, el señor de Corea del Norte está totalmente disminuido. Y Putin en Ucrania y en Irán, que antes era el rey, ahora ya no lo es. Ahora el rey se llama Donald Trump, porque lo desplazó del tablero de ajedrez. Entonces, a mí, caramba, que me vengan a mí a cuestionar esos logros, bueno, díganme cómo me los cuestionan, pues, porque son hechos irrefutables. Es decir, yo estoy hablando de cosas objetivas, no que me cae bien Donald Trump porque me parece chévere, no, porque tiene objetivos concretos, metas que se planteó y todo lo ha logrado. Y además, si nos ponemos a pensar en el tema venezolano, en el tema cubano, en el tema nicaragüense, en el tema del socialismo, si se quiere, el presidente que más duro le ha dado a esos factores ha sido Donald Trump. En Venezuela es para ponerle una estatua en la plaza central del país. ¿Por qué? Porque fue el único presidente verdaderamente que realmente se atrevió a decir eso no es un gobierno, eso es una organización criminal. Y hay que ponerle precio a las cabezas de esos capos. Y entonces lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que agarró el teléfono y le obligó a los principales estados del país entero a descoser a este señor y a su, entre comillas, gobierno, a tratarlo como una mafia y a darle la espalda. Eso es un logro trascendental. Y si además tiene la oportunidad de tener 4 años más de gobierno, existe la verdadera esperanza de que una persona que hasta ahora ha cumplido todo lo que ha dicho que va a hacer, bueno, también cumpla la promesa que dijo. Él dijo que antes que se acabara su presidencia, él iba a acabar con el socialismo del continente americano. Y eso pasaba por el régimen de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Nada más por ese planteamiento. Ya a ese señor hay que apoyarlo. Porque el otro, Biden, no es que está llegando nuevo. Ese señor fue vicepresidente de los Estados Unidos por 8 años. Y durante esos 8 años, la política de Obama, lo único que hizo fue fortalecer al régimen de Cuba y por lo tanto al régimen de Venezuela. Es decir, hundió más a Venezuela, hundió más a Cuba, hundió más a todos los países que padecemos al Foro de Sao Paulo y además fortaleció a los grupos terroristas internacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y el señor Biden, además, ya según lo que está demostrando Giuliani, que no es ningún improvisado, Giuliani fue el hombre que transformó a Nueva York de un basurero a la principal ciudad de los Estados Unidos del mundo. La puso como una tacita de plata. Entonces, lo que me dice Giuliani, yo lo escucho, porque no me está hablando un idiota, me está un hombre que transformó a Nueva York y que puso verdaderamente la ley y el orden de prioridad. Voy a caminar por cualquier calle de Nueva York, cuando Giuliani era el alcalde, bueno, con un reloj de oro, y bueno, nadie se le acercaba aún. No había delincuentes en las calles, como otra vez regresaron ahora a Nueva York. Y además Nueva York, limpiecita, las calles limpiecitas, casi que brillaban las calles. Me atrevo a interrumpirlo, doctor. Entonces, nada más en aras del tiempo, fíjese que no hemos intervenido escuchando esa magistral disertación, y agregaría nada más que Giuliani, antes de llegar a la alcaldía, había sido el fiscal federal del distrito de Manhattan y fue quien le rompió la columna vertebral a la mafia italiana y metió a todos los mafiosos dentro de la cárcel, incluyendo a John Gotti. Doctor, ojalá que fuera posible embotellar la sabiduría y la claridad mental suya para entonces clonarla acá y empezar a repartirla abundantemente a muchas personas a las cuales consideramos personas inteligentes, como un caballero del que voy a hablar un poquito más adelante por un Twitter que mandó en el día de ayer. Consideramos personas inteligentes, pero que tienen una miopía intelectual en este momento y una ceguera espiritual monumental en relación al momento histórico que está viviendo Estados Unidos, pero que también tiene afectaciones para América Latina y para el mundo. Ojalá pudiéramos clonar esa sabiduría suya y repartirla gratuitamente a todas estas almas, a ver si cambian un poco su manera de enfoque. Le agradecemos muchísimo, lo vamos a volver a invitar pronto porque realmente hace falta usted en este programa.
Muchas gracias, profesor, por finalmente que logramos lograr esta entrevista y gracias por aceptar nuestra invitación y pronto lo llamaremos. Un gran placer haber estado con ustedes, de verdad, un honor. Muchas gracias. El honor es nuestro. Gracias, profesor. Han escuchado a Juan Carlos Sosa Azpurua. Él es profesor universitario, escritor y abogado con amplia experiencia en el sector de energía y petróleo, las telecomunicaciones y políticas públicas.